Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta presentación de este libro que se llama Sevilla Terrorífica 3 de la editorial Samarcanda y que viene a ser una continuación de mis otras obras que precisamente venían a contar también esos nuevos casos paranormales de Sevilla y esas nuevas historias que a lo largo de todo este tiempo se han venido investigando. Porque aquí nos vamos a encontrar que Sevilla tiene cantidad de sitios, de edificios antiguos, de sitios que aparentemente tienen una vida normal, una casa, un local, pero que sin embargo lo que subyace dentro va mucho más allá. Son relatos de lo inexplicable, lo que desafía a la razón, lo que alimenta el misterio al fin y al cabo. Y pocos conocen ese lado oculto de la ciudad. Por eso este libro es tan importante, porque viene a documentar los nuevos casos paranormales que van surgiendo en Sevilla, Sevilla y provincia, por supuesto, y que hacen que sea, pues, esos casos de referencia de nuestra actualidad. En este libro, en Sevilla Terrorífica 3, de Samarcanda, nos volvemos a meter en sitios encantados, habitados o deshabitados, abandonados o no, a documentar con mucho rigor todo lo que pasa en su interior, sin que sea la memoria de la investigación. La memoria de la investigación prácticamente a mí me ocuparía, y os puedo garantizar que por cada memoria más de 40, 50 páginas, y es narrar con cercanía, siendo ameno, las historias de fantasmas, de presencias, de sucesos paranormales que al fin y al cabo vienen a ocurrir en la ciudad, desde la Macarena hasta Triana, desde una casa particular a un convento. Hoy vamos a acercarnos a conocer un poquito mejor lo que son los secretos que guarda precisamente esta obra, mi nuevo libro, Sevilla Terrorífica 3, y también un poco conocer la mirada que se puede tener desde el punto de vista de la investigación y del periodismo, desde la curiosidad y el respeto por lo desconocido de todo lo que son estos fenómenos, ¿verdad? Por tanto, vamos a hablar de Sevilla Terrorífica 3 y sois vosotros los que vais a poner las preguntas. En este caso, comenzamos. La primera pregunta, José Manuel, eres una figura consolidada del periodismo andaluz y un referente en la investigación de lo paranormal. ¿Qué te impulsó originalmente a decidirte a estudiar el lado más misterioso de nuestra realidad? Pues principalmente la curiosidad, el estar metido en tema ovni, que era por donde yo andaba, con casos que a mí me solía pasar Ignacio de Arnaude Rojas Marco, que era un ufólogo de aquí de Sevilla muy importante, y él fue un poco el que me decía, pues mira, ha habido un avistamiento en Carmona, ha habido un avistamiento en tal sitio, y yo lo investigaba, ¿no? Hasta eso, pues lo que hacía era incrementar lo que era mi curiosidad, ¿no? Que eran los no identificados, fíjate, empezando por un tema tan apasionante como el de los ovnis. Pero luego se cruzaron en mi camino las casas encantadas, fenómeno que es tremendamente apasionante, que más allá de lo que es el fenómeno de los ovnis, que bueno, te tenías que fiar de lo que decía un testigo, ¿no? He visto un ovni, estaba posado en la carretera,
En las casas encantadas no, en las casas encantadas tenías un espacio donde si te dejaban podías investigar. Y eso para mí era muy importante porque tenías al testigo y al objeto de investigación. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza una trayectoria de investigar mucho. Yo me enorgullezco de que la mayoría de los casos de casas encantadas que hoy se cuentan de Sevilla los he investigado yo. No es que yo haya analizado los casos de otras personas, no, son casos míos. Son casos que he investigado yo en primera persona, que fui el que los popularicé, el que los investigó, el que los divulgó. Y hoy, bueno, cuando ves otras obras de referencia de compañeros que me piden permiso, oye, José, puedo hablar de este caso, me puedes pasar información, ellos me citan, no hay problema. En las rutas que hay en la calle, pues son casos, el de Vianda, la Facultad de Bellas Artes, el de Vilima, el del Ayuntamiento, son casos que son míos, de hecho, son casos que nada más que he entrado yo a investigar allí. Y este libro, pues, tiene esa continuidad, ¿no? En Sevilla son muchos los que pían no, es que yo investigo, es que lo otro, pero la verdad es que te vas a encontrar que hay muchas personas que hacen un vídeo, un TikTok, un YouTube, pero que van a eso, a hacer el vídeo, y eso no vale. Tengo otros compañeros que sí, que se meten en los sitios, que investigan y demás, como Activity Ghost, ¿verdad? Como otros grupos que se meten, gente que hace urbex, como Lalu, que van a los sitios, investigan, que no van al postureo, vaya. Pero hay otros que sí, ¿no? Que luego van de investigadores de Andalucía, como que han investigado casos y demás, y han investigado casos en su vida. Entonces, estos son los que realmente copian el trabajo de uno, y uno también se da cuenta hasta dónde llega, hasta dónde alcanza el trabajo que tú haces, sacando nuevos casos y sacando que de todos esos casos hay testigos, que los hemos sacado en televisión, lo hemos sacado en 7 Televisión Andalucía, en Canal Sur, en mogollón de sitios, y que te vienen a contar los casos del siglo XXI, de la Sevilla más terrorífica, y terrorífica porque indudablemente a los testigos pues les ha creado una tremenda inquietud. Eso en cuanto a la pregunta que me hacía Alicia Vilches, de Sevilla, empleada de banca, y que ha querido preguntarme, 42 años, que ha querido preguntarme eso. Nos vamos con Sonia Hernández, de 21 años, estudiante de periodismo de Sevilla, que dice: Sevilla Terrorífica 3 es ya la tercera entrega de una saga muy especial. ¿Cómo nació la idea de recopilar los casos más inquietantes de la ciudad y convertirlos en un testimonio escrito? Porque cuando yo escribo las guías secretas de Sevilla, junto con Jordi Fernández, cada uno nos íbamos repartiendo temas. Yo me dediqué del tema de las casas encantadas. Es una saga que gustó mucho. Y en cierta ocasión, hablando con mi editorial, con Samarcanda, pues me dijeron: oye, te leemos mucho en la prensa sevillana escribiendo de casos, muchos de ellos se han convertido en temas virales. ¿Por qué no te animas a escribir de eso un libro, a ver cómo funciona? Y la verdad es que no me pareció mala idea, sabiendo que iba a funcionar bien. Y escribí el primero, el Sevilla Terrorífica 1, que hicieron además una portada espectacular, como las 3 que llevan, y gustó mucho. Se vendió, la verdad es que se vendió. Al año siguiente, reunido con mi editora, me dijo: oye, José, ha funcionado muy bien este libro, ¿tienes más casos? Y digo: mira, yo estoy continuamente investigando. De hecho, las personas que vienen conmigo saben que una vez por semana, cuando hay buen tiempo, porque cuando está diluviando es complicado, salimos a investigar, porque hay casos ahí de personas que nos escriben, que quieren que vayamos. Escribí el segundo, y con este tercero prácticamente ya era una reunión de compromiso, porque se daba por hecho que se iba a hacer, ¿no? Por tanto, un poquito ha sido ese afán mío por escribir de estos temas, por recopilar, por siempre tener escrito lo que hago, y segundo, evidentemente, porque hay un interés en la calle de los lectores de saber de estos temas, sabiendo que esto no es novela, que también tengo un par de novelas en la calle, sabiendo que esto no es novela, sabiendo que esto se trata de casos reales que han ocurrido, y por tanto, bueno, pues es sumamente satisfactorio.
Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, saqué el caso de los jugadores del Betis, había escépticos incrédulos que decían, no, eso es mentira, eso se lo inventan, hasta que Juanito, el que fuera central del Betis y del Atlético de Madrid, contó el caso. Se lo contó a un compañero mío de Radio Nacional de España, que es Enrique Olivares, de Deporte. Y luego fue la mujer de Joaquín Sánchez, Susana Saborido, la que también refirió el tema, refiriéndose también a la experiencia de esos jugadores que conocía personalmente y lo que yo había escrito. Hombre, ahora no dicen nada, ¿no? Muchas veces en este país nuestro el peor deporte que hay es la envidia. La envidia es muy mala. Y ahí están los casos, ¿no? Todos demostrados, todos documentados. Y la verdad es que, bueno, pues bendita idea, ¿verdad? Esta de hacer este tipo de libros que a mí también me van actualizando mi archivo y demás, ¿no? Voy viendo los cuáles son los más destacados, demás. Hay casos incluso investigados por la policía en ayuda o con la colaboración mía y de mi equipo, con lo cual, oye, algo se está haciendo bien. Eh, Maribí, Maribí, no dice apellido, simplemente Maribí, de 51 años, ama de casa, lectora empedernida, me dice, de Alcalá de Guadaira, me dice, en esta nueva obra se percibe una combinación entre investigación periodística, sensibilidad humana y una mirada empática hacia los testigos. ¿Cuál dirías tú que es tu principal fuente de inspiración o tu motivación cuando escribes este libro? Es un poquito todo, pero si quieres que te diga la verdad, en este libro hay un mayor espacio al testimonio, a lo que tienen que contar los testigos. Muchos de ellos los habéis visto en 7 Televisión, otros los habéis visto en Andalucía Paranormal, otros los habéis visto con Toñi Moreno en Canal Sur. Hay veces que yo no salgo, pero el que está detrás de esos casos paranormales y el que facilita la información soy yo. Y me he querido centrar en esta ocasión más en eso, en lo que tiene el testigo que aportar. Es indiscutible que yo también hago ahí una exposición periodística y una investigación, ¿no? Pero un poquito más ahí, para que nos pongamos un poco en el papel del testigo. No hay dos casos iguales. Es decir, el libro es una pequeña joya que tiene casi 300 páginas de casos paranormales que están sucediendo en Sevilla, pero la principal fuente de inspiración son los testigos que nos escriben, es decir, los testigos que hasta mi correo electrónico me van diciendo, oye, José Manuel, mira, yo soy de Huelva y he escuchado el HUM, por ejemplo. Oye, José Manuel, yo he leído un caso tuyo y oye, yo me identifico con él porque me pasó esto en la Facultad de Bellas Artes. Y me van contando, y al final todo eso, pues quedas con ellos, los ves, de forma que van formando ese acervo que a mí me gusta de un libro de estas características. Eh, Carlos Díaz, empleado también de banca, me dice, has recorrido 61 años, has recorrido durante años edificios abandonados, hospitales, conventos y casas particulares. ¿Cómo abordas una investigación paranormal desde el punto de vista periodístico y humano? Con mucho tacto, porque yo reconozco que he ido a puntos, a lugares, tú me estás escribiendo también desde Alcalá de Guadaira, y por ejemplo, vamos a sitios que en ocasiones sabemos que se trata de un error de percepción de la persona, pero tú no puedes ir y a una persona que te llama creyendo que tiene un problema paranormal, decirle en bruto, oye, a ti no te pasa nada, a ti te pasa esto, te tienes que sentar, escucharlo, escucharla, poner atención a todo lo que te dice, tratar de hacer una pequeña investigación paranormal, aun sabiendo que bueno, que realmente pudiera ser un tema que tiene una explicación racional. Y cuando lo tienes claro, te sientas con esa persona y con mucho tacto le dices, pues mira, no es un tema paranormal, es un error que se suele dar y le explicas, ¿no? Hay otros casos que no, hay otros casos que evidentemente eh, son ciertos, son personas que han estado en casa, han escuchado voces, puertas que se abren, que se cierran,
pinchada, y ahí los escuchas, le das un marco de confianza, le muestras tu cercanía. Si quieren participar en la investigación, que participen, que vean que hay una total transparencia. Es decir, y luego, por supuesto, no se publica nada que el testigo no quiera. Eso está clarísimo. Se tiene mucha responsabilidad con ese tema. Si hay un hecho paranormal en un sitio, se dice. Si no hay nada paranormal en un sitio, pues simplemente se pasa de largo. En otras ocasiones se escribe algo por si hay algún investigador que viene detrás, que sepa que ya se ha estado allí y que se ha llegado a unas conclusiones de que no es nada normal, pero sobre todo teniendo muy en cuenta cómo afecta un fenómeno de estas características sin incurrir en que nos quieran engañar o en un fraude, simplemente en un error de percepción, ¿verdad? Eh, ¿Cómo afecta esto al testigo? Eso es muy importante. Antonio Romero, carnicero de 53 años, de Sevilla, que dice: muchos de estos relatos que incluyes en el libro están basados en testimonios reales. No, muchos no, todos. Desde ya te lo digo, Antonio. ¿Qué criterios sigues para determinar si un caso merece ser investigado o documentado? Era lo que le comentaba a nuestro amigo anteriormente. Se trata de tú no vas a un sitio, oye, que soy José Manuel García, que vengo a investigar, y entras y te pones a investigar. No, eso no se hace así. Lo que se hace habitualmente es hablar con el testigo, hablas por teléfono, bien sea vía WhatsApp, escrito, por cortes de voz, por teléfono. La segunda cosa, en función también de mi tiempo, vas a casa de esa persona, hablas con él, con ella, preguntas muchas veces, determinas realmente que hay una veracidad detrás de esas palabras y indudablemente no hay un caso que se obvie. Todos los casos merecen ser investigados. Yo te puedo decir que casi todos los investigo. Los que desecho, aquellos que me dicen, no, es que yo, verá, investiga aquí, grábalo, oye, ¿cuándo lo sacas en la tele? ¿Y cuándo me llevas a la tele? ¿Y por esto cuánto se paga? ¿Cuánto puedo conseguir yo por esto? Uf, ahí desconfía, ¿eh? Pero por regla general, ya te digo, personas que no tienen un interés económico ni de popularidad con esto, que prefieren que sea todo más calmado, y luego personas que nos dan una credibilidad en cuanto al relato y al testimonio que están dando. Y luego ya, como me ha pasado estas últimas semanas, si te facilitan unas imágenes en las que más o menos se determina que puede ver algo, eso para mí es también sumamente importante, porque al fin y al cabo es lo que te dice que el caso tiene un apoyo de audio, un apoyo de vídeo, y que puede ser bueno. Eh, Jesús Rodríguez, que vive en Dos Hermanas, empleado en este caso de una zapatería, 23 años, me dice: en tus textos hay una constante reflexión sobre la energía emocional de los lugares. ¿Crees que los espacios realmente pueden tener las huellas del pasado o de quienes lo habitaron? Yo digo que son contenedores de emociones, pero cuando me refiero sobre todo a hospitales, porque allí hay vida, hay muerte, y creo firmemente que puede ser y puede estar relacionado con eso. En general, no todo y no en todos los lugares hay una energía emocional. En Sevilla Terrorífica 3 vengo a comentarlo, ¿no? Vengo a decir precisamente esto. Pero sí es verdad que creo que el pasado determina un sitio. ¿Tú crees que si hiciéramos una investigación paranormal en el Cortijo de los Galindos, no iba a salir algo? Seguramente sí. ¿Tú crees que si nos vamos a las estanqueras, de Menéndez y Pelayo, que las asesinaron tiéndole a una 19 puñaladas, a la otra 17 o 16, no iba a salir algo? Pues claro, los cementerios son más tranquilos, pero sí hay una energía ahí bastante especial, y también puede estar la manifestación de aquellas personas que habitaron el sitio. Tengo un amigo, Emilio Carrillo, que dice que en muchas ocasiones se determina la no conciencia de muerte. Es decir, personas que saben que no están, saben que se sabe que han fallecido, pero esas personas no saben que han muerto. Eso es opinión de Emilio Carrillo, ¿eh? Y entonces esas personas siguen manifestándose en ese sitio. Ahí hay pues una persistencia en el sitio. Pero realmente, yo también te soy sincero, yo no sé por qué se aparece un fantasma en un lugar.
Si alguien te dice por qué, pueden elucubrar mucho, se pueden hacer conjeturas, pero afirmaciones rotundas ninguna, porque es que no las tenemos. En el primer capítulo, el niño fantasma de Santa Cruz es muy emotivo. Me dice Verónica Sáenz, de 28 años, de Córdoba. En el primer capítulo, el niño fantasma del barrio de Santa Cruz es profundamente emotivo. ¿Qué te impresionó más? Es que van entrando mensajes, va pasando y no lo leo bien. ¿Qué te impresionó más de esa historia y cómo lograste verificar los testimonios de los vecinos? Primero, que fue una chica de Madrid la que me busca. Sí, ella, nada más llegar a ese sitio, empiezan a tener el sentimiento de estar vigilados. Era un apartamento turístico. eh, Empiezan a escuchar voces, pisadas, se asoma al patio y ve a un niño. Y ella se obsesiona, aunque iban a estar aquí un periodo, creo que eran de 4 o 5 días, se obsesiona con la historia del niño. Disfrutó de la ciudad, pero cuando ya se iban a descansar un poco, mientras que su pareja dormía, ella buscaba por internet, dio con artículos míos y por eso se pone en contacto conmigo. Yo la entrevisté, ella por teléfono, porque se había ido ya a Madrid, fue sumamente amable conmigo, me dijo el sitio y demás, estuve en el lugar, entrevisté en este caso a la persona que alquila ese inmueble, que no sabía que allí pasaran cosas extrañas, no en el inmueble suyo en general, sino en la casa en toda entera, en el edificio entero en particular. Y luego con esa persona estuvimos en el apartamento, estuvimos haciendo fotos que no pude sacar porque él me lo decía, ¿no? Oye, me haces un perjuicio gordo si sacas alguna imagen en prensa. Y fue ahí cuando ya se te acercan vecinos y, hola, saludan, y ya tú le preguntas, ¿no? Oye, ¿ustedes saben de un niño aquí? Y ya te van contando cosas, ¿no? Sevilla para eso es muy cálida y bueno, se pudieron verificar que había otros vecinos que sí, que tuvieron las mismas experiencias, con lo cual es un caso que es muy impactante, que yo lo hablé en su día con Álvaro Martín, de Onda Madrid, de Madrid, y que es autor, es amigo, es autor de muchos libros, también tiene programas de radio y bueno, nos quedamos muy sorprendidos con este caso. Rocío Peña, de 39 años, enfermera de Sevilla, me dice, el caso del Hospital Virgen Macarena combina historia, tragedia y fenómenos que se dan en la actualidad. ¿Qué fue lo más sorprendente que descubriste durante tu investigación en el recinto? Bueno, pues que había muchos más casos paranormales de los que yo creía. Yo tenía tipificada la aparición de un médico al que conocí en vida y que se manifiesta allí. No lo digo yo, lo dicen enfermeras, cuerpo médico, limpiadora, ATS, guardias de seguridad. Pero cuando estuve allí di con médicos que me comentaron lo que pasaba en Nefre, en nefrología, también con otras personas que me hablaban de una aparición en los sótanos, en el pasillo de acceso, en la zona de la morgue. Hablé también con otras personas de allí que me hablaban de casos que ocurrían en la planta de los niños, y yo ahí soy muy cauto, y me quedé muy sorprendido porque son más casos de los que podemos creer, ¿eh? Y no es único, ya lo decía antes, ¿no? Los hospitales son contenedores de emociones, y como contenedores de emociones que son, viene a ocurrir precisamente esto. Viene a ocurrir que eh, cuando menos te lo esperas hay un desencadenante, allí hay mucha energía contenida y es lo que saca a la luz todos estos casos, ¿no? Que las ganas de hablar, el miedo, pero también las manifestaciones paranormales que los testigos dicen haber visto, pero me sorprendió la cantidad, la verdad. No solo ya en el Hospital Virgen Macarena, sino en el Policlínico, que mi amigo Juan Miñarro y Antonio Petilla también sabían de esos fenómenos, en el Parlamento de Andalucía, en el Hogar Virgen de los Reyes, es decir, es que hay muchísimos casos en esa zona. En la Casa de las Columnas de Triana, dice Antonio Pérez, vecino de Triana, jubilado de 59 años, jovencito,
para haberte jubilado, me imagino que por algún problemilla. En La Casa de las Columnas de Triana relatas experiencias de grabaciones psicofónicas con frases inquietantes. ¿Qué sentiste personalmente al obtener esas evidencias? Curiosidad, porque me hablaban que cuando aquello está casi vacío, cuando no hay gente, se escuchan pisadas, se abren las puertas solas, se ve una sombra. Claro, yo he estado allí y he preguntado, ¿no? Y al principio todo el mundo me decía, a mí no me ha pasado nada de eso, pues yo no he vivido nada de eso. Completamente lícito, oye, me pueden informar y que me pueden informar mal, ¿no? Pero luego ya cuando vas más veces porque conoces al alcalde de Triana, que es como se le llama al jefe de distrito, de forma popular, ¿no? Cuando vas personas que hacen allí eventos y demás, ya hablas con Ben, que te voy a poner en contacto con una persona de aquí que te va a contar una cosa y ya te cuenta, pues mira, yo estaba una noche cerrando esto y vi una sombra como si hubiera alguien más, encendí las luces, miré, no había nadie, en otras ocasiones se han cerrado las puertas, ya te van comentando eso y te llama la atención, ¿no? Pides permiso para investigar, no te lo dan, pero bueno, ya te buscas tú las mañas, ¿no? De ir cuando hay muy poca gente, de tener amigos allí que te dicen, bueno, pues mira, vente un jueves a última hora que aquí hay poca gente y por lo menos media orilla puedes estar haciendo estudios psicofónicos y demás, ¿no? Y a mí eso, pues la verdad es que también me resulta muy útil, pero sobre todo, es eso, ¿no? En la cantidad de relatos que hay, que son muy interesantes, que son muy intensos, dicho sea de paso, y, y bueno, la verdad, cuando tienes los testimonios y también alguna que otra psicofonía, yo estaba en la puerta de la Casa de las Columnas y ha habido una persona que ha estado allí empleada de ese sitio y ha estado interactuando con la psicofonía y las psicofonías les respondían. Es decir, con el método de la Spirit Box, ¿no? Que bueno, luego será más polémica, menos polémica, lo que queráis, pero la ha estado respondiendo coherentemente. Para mí eso tiene un valor, la verdad es que a mí me resulta sorprendente y así se cuenta. En la historia de la herencia encantada tiene una carga emocional muy fuerte. Me dice Francisco López, que trabaja en un concesionario de automóviles y que tiene 38 años. Tiene una carga emocional muy fuerte al involucrar a una familia con la presencia de la abuela fallecida. ¿Cómo se maneja la línea entre el respeto familiar y la investigación científica en casos así? Pues poniendo unos límites. Es decir, tú hablas con la familia, te cuentan lo que hay, te dicen, estoy seguro que es mi abuela, y, y bueno, después de haberlos escuchado, le pides permisos para investigar y con mucho respeto colocas las máquinas, vas grabando, vas haciendo preguntas, haces que ellos se involucren, porque entre otras cosas muchas veces es bueno que sea la propia familia la que pregunte. Y al final se descubre, bueno, que hay un tema ahí un poquito más oculto de lo típico, ¿no? Desavenencias familiares, temas de yo me quiero quedar esto, yo me quiero quedar con aquello, yo voy a vender piso, temas que no vienen al caso. Yo estoy en situación de poder desvelar mucho de ello, pero sí es verdad que con ese respeto y también haciendo que se involucre la familia y que sean ellos los que ponen los topes. Es decir, hasta aquí hemos llegado, no hay problema. El convento de la calle Santiago, me dice Paco Pérez, que es en este caso comercial de seguros de 57 años, mencionas un silencio sobrenatural y la ausencia de vida animal. Bueno, ausencia de vida animal exactamente yo no digo, pero yo sé por dónde vas tú. ¿Podría esto tener una explicación racional o es una constante en lugares con supuesta actividad paranormal? No. Cuando nosotros vamos al convento de la calle Santiago, hay un silencio que se le llama silencio cero. Y es que durante el transcurso de una investigación, mm, todo se queda que es que no hay sonido alguno. Y te quedas sorprendido. Dices tú, es que no hay sonido. Y eso es preludio de algo siempre, ¿no? Se puede captar una psicofonía, escuchar pasos, como fue nuestro caso, ¿no? Ausencia de vida animal en ese momento, porque dejan de cantar los pájaros, los insectos, ¿no? Pero luego ya evidentemente resurge otra vez. Y es por eso por lo que en algunos casos sí se da lo de silencio cero. No en todos,
pero sí en algunos, y en concreto con el caso de la calle Santiago, que bueno, en ese convento hoy cuando se va se puede visitar y, oye, quien más, quien menos, tiene sensaciones raras. Otros, mm, haciendo un vídeo, por ejemplo, yo tengo un vídeo en el que una persona hace un vídeo a modo de selfie para enseñarle a la novia dónde estaba y detrás suya aparece una figura, ¿no? Y esa figura no estaba allí. Bueno, pues, oye, cuando menos también es extraño, ¿verdad? El relato de la calle Regina, del niño de la calle Regina, incluye fenómenos físicos como cambios bruscos de temperatura y voces grabadas, efectivamente. Esto me lo dice Raquel Medina, de 39 años, de Sevilla, vecina de la calle Regina y, en este caso, administrativa en una empresa de seguros también. ¿Qué tipo de tecnología usas para registrar esas pruebas y cómo garantizas su fiabilidad? Bueno, pues yo te voy a explicar. El caso de la calle Regina me entra a raíz del programa que hago habitualmente con Julio Muñoz Rancio, en No Puede Ser, en la cadena Ser, y yo investigo el caso, ¿no? Lo investigo, y a mí me hablaban de un niño que se asoma a una puerta, que sienten unas manitas que tira de la sábana por las noches, y que un día viendo la tele, ven como en la puerta se abre sola y sale una figura de un niño, ¿no? Y desaparece. Nosotros vamos allí, llevamos aparatos profesionales de medición, no llevamos una estación meteorológica convencional de las que puedes comprar en unos grandes almacenes. Llevamos, en este caso, estaciones meteorológicas que van conectadas a un ordenador y que da un registro de temperatura de 10 registros por segundo. Es decir, te haces una gráfica en nada de tiempo y ves cómo hay descensos de temperaturas que no son normales, ¿no? Y además que se sostienen. Esas son herramientas profesionales que cotejamos también con cámaras térmicas, que son costosas, son muy caras, perfectamente equilibradas, de la marca Filk, y son realmente muy efectivas. Y luego las psicofonías, porque las metemos en unas fundas que hay ahora nuevas, que son unas joyas, que son una cámara Faraday, que aísla totalmente las grabadoras y que nos dan, en este caso, esos registros, ¿no? En mi caso fueron psicofonías normales por el método convencional de la grabadora de siempre y también por la Spirit Box introducida en una cámara de Faraday. Es decir, se garantiza que no hay impurezas, que no hay posibles interferencias espurias y es un caso que realmente es impactante y que todavía está activo, ¿eh? Seguimos con MA, será Miguel Ángel Capitán, que dice, el capítulo dedicado a la Casa del Piano, él es estudiante universitario de Derecho, 22 años, en el capítulo dedicado a la Casa del Piano es uno de los más poéticos y trágicos del libro. ¿Poético? ¿Qué simboliza para ti la figura femenina que toca eternamente un piano en la oscuridad? Bueno, poético te refieres porque los testigos lo que escuchan es música de piano, porque allí había una chica, cuenta la historia del sitio, que tocaba el piano, por eso la casa del piano. Bueno, pues viene a simbolizar las reminiscencias del pasado, el apego al sitio, el haberse quedado anclado, anclada a ese lugar. Eso es lo que viene a significar para mí. Y la verdad es que es muy interesante. Este caso lo investigué con mi amigo Alex y con Marina. Estuvimos allí grabando. No tuvimos muchos resultados, la verdad. Pero sí es verdad que la historia que hay detrás es muy bonita. Es intensa. Yo no la encuentro poética, aunque sí es verdad que tiene una cierta parte romántica, ¿verdad? Eternamente ahí tocando el piano, hay damas de blanco que se pasean por un sitio y otros que simplemente les puede pasar como esto. Y lo curioso era que los vecinos escuchaban tocar muy de lejos, sin llegar a molestar el piano, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que es un caso que sí me llama mucho la atención y esa figura femenina tocando eternamente el piano también simboliza la sensibilidad del sitio, la sensibilidad que guarda la memoria del lugar y la sensibilidad que hay que tocar para tratar un tema de este tipo. En la Casa de los Gritos, dice Raúl Esteban, de 19 años, estudiante de Sevilla, en la Casa de los Gritos algunos testigos hablaron de sombras, gritos y hasta figuras en fotografías.
¿Cómo se enfrenta un investigador al miedo en situaciones tan intensas? Efectivamente, hablaban de sombras, le dicen la casa de los gritos por los gritos que se escuchaban, no unos gritos como para despertar a toda la zona, pero sí gritos que resultaban, oye, si no lo has escuchado nunca puedes pensar que hay una persona en apuros, ¿no? Entonces, eh, es inquietante, ¿no? Y luego fotografías, que siempre me están mandando fotografías raras. Y aquí hay una fotografía que fue la que desencadenó este caso, que hace la que me ponga en marcha, ¿no? El investigador siente inquietud, pero no miedo. No es que no tengamos miedo, miedo tenemos que tener porque el miedo es un elemento de defensa para el ser humano. Si no tuviéramos miedo, seríamos unos irresponsables. Te tirarías de un quinto piso, porque como no te da miedo, pues te tiras. Ahora cuando llegues abajo, no lo vas a contar, ¿no? Entonces, el miedo es un elemento de defensa. Uno lleva inquietud porque muchas veces no sabes qué te vas a encontrar. Pero sí es verdad que en situaciones intensas tratas de templar los nervios mucho y seguir hacia adelante. Te puede más la curiosidad que el miedo. Y la curiosidad es un elemento muy importante en el investigador. Luego ya, en mi caso, se mezcla la vis periodística, ¿no? Porque a mí también lo que me gusta es contarlo. Lo que me gusta es escribirlo. A mí me encanta escribir. Entonces me gusta darle una vuelta al caso, ver las aristas que tiene, posibles explicaciones, todo eso me encanta. Pero realmente la Casa de los Gritos es una casa que todavía seguimos en ella, que no hemos podido determinar realmente mucho el porqué de este sitio, porque hay muchas veces que los archivos de los lugares se pierden en la noche de los tiempos, que tienes que ir siglos atrás y no hay documentos de siglos atrás. Y bueno, llega un momento en el que simplemente lo único que puedes hacer es seguir investigando, seguir cotejando testigos y ver hasta dónde se puede llegar. Pero bueno, es un caso muy importante, muy impactante, que la verdad a mí me ha dado bastantes satisfacciones en tanto en cuanto por ese caso me han entrado otros muchos y algunos de ellos siguen en el libro. Eh, Mateo Rodríguez, de 22 años, también estudiante, amante del misterio, me dice, oyente habitual, también te lo agradezco, de Sevilla, dice, tras tantos años documentando el misterio, ¿crees que Sevilla es una de las ciudades más activas en cuanto a fenómenos paranormales o es que su historia la hace especialmente propicia para ello? Te voy a decir algo, Mateo. Realmente todas las ciudades tienen misterio. Todas aglutinan eh, hechos paranormales, leyendas, historias heterodoxas, todas tienen algo, hay que saber buscarlas. Si te vas a Madrid, Madrid tiene mogollón de historias que son fascinantes. Si te vas a Barcelona, igual. Si te vas a Valencia, igual. Si te vas a Córdoba, igual. A Cádiz. Hay muchas ciudades, a Málaga, a Granada, a Badajoz, te digo, ciudades que yo conozco muy bien, ¿no? Ciudades donde, por ejemplo, hay rutas de misterio y se hacen mogollón de rutas de misterio por toda España. Y siempre hay casos y siempre en las rutas hay una retroalimentación y que te digan que es mentira. Hay muchas personas que se te acercan y te comentan. El otro día lo hablaba con mi amigo Adrián Martínez de Jerez, que a él también se le acerca mogollón de gente contándole sus casos. Es decir, Sevilla es una ciudad muy activa. No nos tenemos que engañar. Sevilla es una de las ciudades más antiguas de España, de la península ibérica, y por tanto tiene un gran pasado. Y hay casos del pasado, otros del presente y otros que se darán en el futuro. Pero en cuanto a fenómenos paranormales, yo creo que si hiciéramos una estadística, nos saldría que casi todas están muy parejas. Eso sí, está en función también de investigadores, ¿no? En ciudades en las que hay más gente que investiga, habrá más casos, porque hay más gente que puedan sacar casos, y en ciudades que hay menos, pues habrá menos. En Sevilla, pues en Sevilla hasta hace pocos años era yo el único que investigaba. Y te lo digo así, ¿eh? Y a mí han venido gente de grupos de investigación, Activity Ghost, la gente de, por ejemplo, de Edu, de aquí de Sevilla Este,
personas que han venido de pueblos, de otras localidades cercanas a Sevilla, que me han dicho, mira, gracias a ti, también son más jóvenes, claro, ¿no? Es que tampoco podemos pedirlo todo, es entendible. Mira, es que gracias a tus libros nos metimos en esto por tus programas. E indudablemente no me queda ninguna duda de que en un pasado yo estaba muy solo investigando en Sevilla. Hay quien dice, no, es que hay que ver que todos los casos son tuyos. Pues mira, mi hermana, es que era el que investigaba, mientras que el resto erais posturitas, criticando detrás de un teclado o en el sofá de la tienda. Yo me dedicaba a quitarme horas de sueño e investigar la calle, ¿sabes, no? Las generaciones que vienen detrás mías son muchos los que están investigando y sin duda alguna sacarán mogollón de casos. Esa gente pues estarán más arropados y podrán decir aquello de somos más, hay más casos. Esto no es un culto al ego ni al yo, esto es simplemente reconocer lo que hay, ¿no? Y sí es verdad que en el día de mañana yo a estas personas lo que le pediría es que lo documenten, pero no que lo documenten ahí en TikTok, en YouTube, que sabrá Dios mañana lo que va a pasar con estas redes, sino que lo hagan por escrito, en blogs, en páginas web, por correo electrónico mandándoselo a la gente, en publicaciones, que lo hagan, porque es una forma de perpetuar su trabajo. Igual que el mío se perpetuó, igual que yo no puedo decir, es que yo he sido el único investigador ovni de Sevilla, eso es mentira. Delante mía había mogollón de ufólogos que se dedicaron a investigar. Yo he investigado una pequeña parte comparado con ellos, pero yo lo dejé por escrito. Es decir, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque luego todo esto da pie a libros como OVNIs en Sevilla, OVNIs en Andalucía, Sevilla Terrorífica 1, Terrorífica 2, Terrorífica 3, a Ruta y a trabajos que son muy importantes. Entonces, Sevilla es una ciudad que tiene muchos fenómenos paranormales porque durante estos últimos 30 años ha habido una persona, varias personas que de forma muy intensa han estado investigando. En adelante, pues a lo mejor habrá muchos más, gracias a que son muchos los que ya hacen eso. Pero por favor, menos postureo, menos ir a una casa encantada y decir, mira, estoy investigando, ¿no? Que muchas veces van una vez en la vida y ya no van más. Y tú dices, oye, ¿qué pasó con aquel caso? No, tenemos que volver. A mí el que me conoce sabe que yo he ido 17.000 veces al Sanatorio de los Muertos, a Carmona, a la Casa Amarilla, voy muchas veces. Porque eso es investigar, es ir y repetir. Que no haya tanto postureo y que realmente se investigue, ¿no? Y que se siga un caso y a los testigos, oye, ¿te siguen pasando cosas? ¿No te siguen pasando cosas? ¿Cómo va aquello, no? Y esto es lo bonito de esta historia. Y luego, sobre todo, eso, que se deje una constancia escrita. Yo la he dejado por escrito, tengo un archivo que yo no sé cuántos discos duros tengo entre imágenes, audio y casos escritos, y es una buena fuente de información para luego escribir mis libros. Esto es así, ¿no? Yo he escrito de simbología en Sevilla, cuando prácticamente nadie ha hecho estudios de simbología en la ciudad a ese nivel. Había estudios sobre la Catedral de Sevilla, había estudios de otro tipo, pero no a un nivel de calle, de irte dando cuenta de los detalles que había en las calles, como es simbología oculta en Sevilla, que a mí me parece un tema fascinante. Y ahí está el trabajo, ¿no? Es importante hacer eso y reconocer eso. Por tanto, bueno, esto es un poquito Sevilla Terrorífica 3, ¿no? Tiene mucho de mi esencia, tiene mucho de cómo se siente una ciudad que late de una forma especial. En mis libros no solo recojo sucesos paranormales, sino que también fragmentos de la historia de Sevilla, el sentir, las emociones, los sentimientos, las leyendas que conforman el alma de la ciudad. Sevilla Terrorífica 3 no pretende convencer a nadie, no pretende convencer al lector de la existencia de lo sobrenatural, ni mucho menos. Únicamente lo que he tratado es de recordar lo delgada que puede ser la frontera entre lo real y, en este caso, lo inexplicable, que puede ser mucho más fina de lo que nos creemos, ¿eh? Y que lo podemos tener mucho más cerca de lo que lo tenemos. Y en esa frontera que hay fe, hay duda, hay curiosidad, hay incredulidad, es donde yo sigo caminando con mi grabadora, con mi linterna en mano, buscando muchas respuestas, porque yo investigo para buscar respuestas, que la verdad es que por cada respuesta que obtengo me salen 10 preguntas más, con lo cual la cosa está en una franca desigualdad.
pero que sí es verdad que es importante que hagamos este trabajo, ¿no? Yo recomiendo este Sevilla Terrorífica 3 porque de alguna forma es uno de esos libros que te llaman la atención, que tienen esa forma tan particular de llegar al lector y que de alguna manera también forma parte de nuestra historia, de la historia de Sevilla, que siempre es importante. Sabéis que yo llevo a gala algo y es que me gusta mucho Sevilla, a todos los niveles. Fruto de ello es ese otro libro que tengo que se llama Sevilla desconocida y curiosa, sobre curiosidades de la ciudad, la iglesia más chica de Sevilla, la casa más chica de Sevilla, dónde están determinados símbolos, ¿verdad? Es un libro muy curioso, una fuente particular, el rincón renacentista de Sevilla, es decir, hay ese libro fascinante, o prueba de ello es Simbología oculta en Sevilla, que no solo es ya la catedral, que sabéis que la simbología oculta en la catedral de Sevilla es un tema que me encanta, ya no es solo eso, ya solo es dar un paseo inmenso por toda la ciudad, viendo todos los símbolos que hay ocultos en Sevilla. Y te hace una lectura que es tremenda, es fascinante. A mí me encanta, ¿no? Es un tema que yo recomiendo. Yo recomiendo también ese libro, que tendremos también un encuentro especial sobre él y en el que se pone, bueno, una puesta en común de lo que es mi sentir sobre la ciudad de Sevilla y de todos los símbolos ocultos que están ahí en secreto, esperando ser desvelados. Yo lo pongo muy fácil con la lectura de ese libro, ¿no? Y en Sevilla desconocida y curiosa, porque es un libro que es una joya. Es un libro que te cuenta mil rincones, el nombre de las calles, de dónde viene, el nombre de las plazas, los cementerios perdidos, los templos que el sevillano no sabe ni siquiera que existen, la cripta de los arzobispos, la simbología del Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, es un libro que es fantástico, es maravilloso y yo os recomiendo a todos que os acerquéis a él y también lo leáis porque merece mucho la pena. Llegamos al final de esta presentación de este libro, de este encuentro que hemos tenido, que espero que os haya resultado agradable, que hayáis aprendido, que os llame la atención, que os acerquéis a la librería y compréis el libro, que también tiene una parte social, una parte, en este caso, que se dona y es muy importante. Y simplemente nos encontramos en las páginas de ese libro y nos encontramos aquí en este espacio para hablar de lo que más nos gusta, del misterio, de lo desconocido, de las historias, de las leyendas y de todo aquello que no tiene explicación. Muchísimas gracias. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.